Dios les bendiga en esta noche. En esta noche pues vamos a leer la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, del versículo 1 al versículo 11, donde el apóstol Pablo nos habla de la humillación y exaltación de Cristo. Y dice así la palabra del Señor. Estaré leyendo en la versión, la Biblia de las Américas. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo, o por contienda, o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existiendo en forma de Dios, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Oramos. Señor, Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Es un privilegio que tenemos, que no todos tienen el mismo privilegio de escuchar tu palabra, Señor, ser instruidos por ellas. Muchos aún no han conocido el Evangelio en lugares remotos de este mundo, Señor. Pero nosotros hemos tenido esa bendición de escuchar tu santa y bendita palabra, Señor. Señor, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, prepara nuestros corazones, abre nuestros oídos, para que esta palabra entre a nosotros y la podamos aplicar a nuestra vida, Señor, y podamos compartirla con nuestro prójimo, con los demás, con nuestra familia, con todos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí podemos ver en el capítulo 2 del libro de Filipenses, de la carta a los Filipenses, esta iglesia que se encontraba
en la ciudad de Filipos, que era una ciudad importante del Imperio Romano. Pablo llegó allí en su segundo viaje misionero. Eso lo podemos observar en Hechos capítulo 16, versículos 2 al 40. Y fundó una iglesia que merecía ser alabada por su generosidad. Pablo mismo reconoce haber recibido ofrendas de ellos y por eso le da las gracias en el capítulo 4, versículos 10 al 18. En el momento de escribir esta carta, el apóstol Pablo se hallaba preso. O sea, esta carta, al igual que muchas otras cartas, fueron escritas desde la cárcel. Aunque no se sabe dónde, ya que estuvo preso varias veces y en diferentes lugares. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 11:23, Hechos 24 al 27, 28, 16 al 31. A pesar de estar en esta triste situación, Pablo mantuvo firme su fe en Jesucristo y no dejó de estar alegre. Al contrario, en su carta invita a los cristianos de Filipos a vivir con alegría su vida cristiana. Eso lo podemos ver en Filipenses 4, versículo 4. La carta está llena de expresiones afectivas. Por ejemplo, Pablo les dice a los filipenses que los quiere mucho y los extraña. En el capítulo 1, versículos 7 y 8, en el capítulo 4 y en el versículo 1. Y que espera volver a verlos, nos dice el capítulo 1, versículo 26. También los anima a mantenerse fieles al Señor Jesucristo y a vivir en armonía y amándose unos a otros. Este es justamente el tema central de la carta. Y me gustaría leer de la versión de traducción actual el capítulo 1, o mejor dicho, el versículo 27 del capítulo 1, que dice, de la versión traducción al lenguaje actual, que dice: solo les pido que vivan dignamente, como lo enseña la buena noticia de Cristo, o el Evangelio de Jesucristo, o la buena nueva, dependiendo la traducción que se tenga. Esta es parafraseada. Porque ya sea que vaya a verlos o no, quiero estar seguro de que todos ustedes viven muy unidos y se ponen de acuerdo en todo y que luchan unidos por anunciar la buena noticia. Que se ponen de acuerdo en todo y luchan unidos por anunciar la buena noticia o la buena nueva o el Evangelio. Y esta carta termina con saludos de Pablo a todos los hermanos de parte de los cristianos que lo acompañaban y que con toda seguridad también estaban presos, al igual que el apóstol Pablo. En el capítulo 1, pues el apóstol Pablo se presenta a sí mismo, saluda a la iglesia, ora por los creyentes, explica lo que para él es vivir en Cristo, y luego comienza en el capítulo 2 a hablarnos de la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, que es el tema que vamos a tratar de exponer en esta noche. Nos dice que el versículo 1, por tanto, luego de explicar lo que para él es vivir en Cristo, si hay alguna consolación en Cristo, ahora estoy leyendo la versión Reina Valera 60, alguna consolación, algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable o de compasión, completad mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por egoísmo, como la versión que leí al principio,
o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores o más importantes a sí mismos que a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí podemos ver que en estos primeros 4 versículos el apóstol Pablo nos habla de que tengamos el mismo sentir en el espíritu, el mismo estímulo, ese ánimo que nos impulsa a consolar a los otros hermanos. Y nos dice también que si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. O sea, él le estaba pidiendo a esta iglesia que completaran su gozo. Él se regocijaba de esta iglesia porque se estaba conduciendo bien, pero les decía, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Muy difícil eso hoy en día, y ese es el reto que tenemos como iglesia, a pesar de las diferencias que cada uno pueda tener. Debe haber una unidad en el espíritu, en el amor, en la misericordia. Nos dice el versículo 3, la parte final del versículo 2 dice, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, o en armonía, unidos por un mismo amor, por un espíritu y por un mismo propósito. O sea, que tenemos que tener un mismo propósito, y ese propósito ya el capítulo 1 versículo 27 nos explicó, que es el de llevar el evangelio, unidos, luchando por llevar el evangelio, por anunciar el evangelio. Tenemos que tener una unidad, un único propósito, que es llevar el evangelio a los perdidos. Y también nos dice el texto del versículo 3, nada hagáis por contienda. Y por contienda se refiere al egoísmo, a la rivalidad, a la competencia. ¿Sabes? Creer que uno está compitiendo el uno con el otro. ¿Sabes? ¿Quién es el más que predica? ¿Quién es el más que hace esto, el más que hace lo otro? No podemos tener esa actitud de contienda, de rivalidad, de egoísmo que busca que nos jactemos de las cosas que hacemos o dejamos de hacer. No, ese no puede ser el propósito de nosotros como iglesia. Nos dice que no podemos hacerlo por vanagloria, por jactancia, buscando el reconocimiento de los demás, que hoy en día lo vemos mucho. Muchos predicadores, muchos pastores, muchos evangelistas hacen las cosas buscando la vanagloria, jactarse, sentirse alabados por los hombres, buscando la gloria de los hombres, que es otra manera de expresarlo, buscando la gloria de los hombres en vez de la gloria de Dios. Tú los ves que hacen cosas para atraer las masas, manipulan, como dijo el pastor ahorita, los falsos maestros, los falsos profetas manipulan a las personas, porque ellos quieren ser reconocidos, ellos quieren el reconocimiento, ellos quieren la exaltación, la alabanza del pueblo, se quieren adorar a sí mismos, porque eso es lo que es vanagloria, es autoidolatría, autoexaltarse.
en vez de exaltar a Dios. Y nos dice, antes bien, con humildad, o sea, tenemos que tener humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tenemos que tener humildad y no creernos superiores a los demás o más importantes que los demás. Al contrario, debemos considerar a nuestros hermanos o al prójimo como más importantes que nosotros mismos. Es como cuando compartimos el Evangelio con una persona que no conoce al Señor. Hay una importancia bien grande, una responsabilidad bien grande que nosotros tenemos, que es compartir el Evangelio con esa persona. Y eso hace a esa persona más importante que nosotros, porque ya nosotros conocemos la verdad, pero esa persona no lo conoce aún. O sea, que hay una importancia y nosotros tenemos que buscar la manera de compartir el Evangelio a esa persona para que venga a los pies de Cristo. Por eso es que tenemos que considerar al prójimo como más importante que nosotros mismos. O sea, tenemos que desarraigarnos esa idea egocéntrica centrada en nosotros, de que nosotros somos el centro del universo, que todo gira alrededor de nosotros. No, ¿sabe? Todo gira alrededor de Dios. Dios es el centro, Cristo es el centro de todas las cosas existen por medio de Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos, amén, dice Romanos 11:36. O sea, nosotros no podemos creer que somos un tipo de Dios. Nosotros tenemos que humillarnos, ser humildes, reconocer que no somos nada sin Dios, que si no fuera por Dios no estuviéramos vivos. Y por eso, y de haber recibido, la gracia de Dios, ese favor inmerecido que Dios tuvo misericordia de nosotros, de cambiar nuestro corazón de piedra por uno de carne, de habernos trasladado de las tinieblas hacia la luz, de habernos concedido el creer en su Hijo Jesucristo y ser salvos por medio de la fe que es en Él. Y ese agradecimiento nosotros tenemos que mostrarlo considerando más importante al prójimo que a nosotros mismos y compartir el Evangelio con esas otras personas para que sean salvos y también vengan al conocimiento de la verdad y haya una unidad en el Espíritu. Y nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. O sea, no hagan nada por rivalidad, por orgullo, como dijo ahorita. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino el bien de los demás. O sea, cuando nosotros queremos el bien de los demás es que queremos la salvación de los demás. Nosotros que esas personas que no conocen a Cristo sean salvos. Ese es el bien que nosotros tenemos que querer hacia los demás. Y nos dice, sino cada cual también por los otros. Haya pues, aquí comienza a hablar de Cristo, del sentir que había en Cristo. Haya pues en vosotros este sentir. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, él está diciendo que nosotros tenemos que tener esa misma actitud que tuvo Cristo, ¿sabes? De humildad, de despojarnos a nosotros mismos de ese orgullo, de esa vanidad, de esa jactancia. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Jesucristo era Dios mismo. El Verbo se hizo carne. Jesús, la segunda persona de la Trinidad,
se despojó de la gloria en los cielos y vino a la tierra. Se despojó a sí mismo. De lo más alto vino a nacer en un pesebre en Belén de Judea. Allí, entre los animales, el rey más grande se humilló de lo sumo a lo más bajo. Y eso no es una enseñanza increíble para nosotros, que debe destruir nuestro orgullo, porque el más grande se hizo pequeño para que nosotros pudiéramos alcanzar ese lugar. ¿Sabe? El Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre pueda ser hijo de Dios. Y dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, o sea, una forma humana, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, o sea, habiéndose encarnado, naciendo de la Virgen María en ese caso, en ese momento, aunque luego después María tuvo más hijos, pero el nacimiento de Cristo fue un nacimiento virginal. O sea, no hubo la intervención de José ni de ningún hombre. El Espíritu Santo hizo la obra en el vientre de María y tuvo a Jesús. Eso es parte de la encarnación del Verbo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo hizo esto? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, siendo Dios, se encarnó, se hizo hombre. Se convirtió en el Hijo de Dios. Y estando en esa condición, se humilló a sí mismo, siendo obediente al Padre. Y usted lo podemos ver alrededor de todos los evangelios. Y él dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, la voluntad del Padre que está en los cielos. Él fue obediente a aquel que lo envió, al Padre, para ejecutar el plan que ya había sido trazado, el plan de la redención de la humanidad. Cristo vino a morir por su pueblo, por los pecados de su pueblo, pueblo que está extendido hoy en día en todas las regiones del mundo, para comprar un pueblo con su sangre, un pueblo de toda lengua, tribu y nación, ya sea de África, ya sea de China, ya sea de Japón, ya sea de una isla remota de Oceanía, ya sea del Amazonas, ya sea judío, ya sea árabe. Cristo tiene un pueblo de toda lengua, tribu y nación, y esa es la iglesia que Él compró a precio de sangre. Cristo fue obediente al Padre hasta lo último. Y Pablo nos dice que nosotros tenemos que tener nos pone de ejemplo a Cristo, que fue obediente al Padre hasta lo último, hasta la muerte y muerte de cruz. Difícil para el hombre hoy en día ser obediente, obedecer a Dios. Esa palabra obediencia, que el orgullo humano no le gusta. Al hombre caído, natural y pecaminoso, incluso a nosotros, no nos gusta obedecer muchas veces y desobedecemos a Dios debido a nuestra condición caída que aún estamos, ¿sabes? Aunque ya el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos residuos del pecado y aún estamos en ese proceso de santificación, que es buscar someter la carne al Espíritu. Y ese proceso va a durar de toda la vida, hasta la muerte o hasta la segunda venida de Cristo.
Y en ese proceso de santificación viene incluida la obediencia a Dios. Nosotros vamos santificándonos, obedeciendo a Dios. Y nos dice que Jesús, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestra paz, el justo por los injustos. Somos justificados, declarados justos, justificados por medio de su sangre gratuitamente, como nos dice Romanos 3:24. Si nosotros alcanzamos hoy el cielo, no es por nuestros propios méritos o por nuestras propias obras, o por lo que yo hice o dejé de hacer, sino por los méritos de Cristo, quien pagó el precio de nuestra salvación y nos salvó. Porque Cristo en esa cruz estaba pagando el precio de todos aquellos que creían en Él y los que habían de creer en Él. Nuestros pecados estaban en esa cruz. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, realmente, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra convicción en lo que Él hizo por nosotros, siendo nuestro sustituto, pagando el precio de nuestra paz, ese glorioso intercambio en que nuestra pecaminosidad es llevada a la cruz y su santidad y perfección y obediencia es atribuida a nosotros. Nosotros somos justificados ante el Padre y somos salvos, porque todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo. Y nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y ahí cuando menciona a Dios se refiere al Padre. El Padre exaltó a Jesús hasta lo sumo. Hasta lo sumo, versículo 9. Le dio el más alto honor, el más excelente de todos los nombres. ¿Por qué? Porque le dio un nombre que es sobre todo nombre, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual el hombre puede ser salvo, como nos dice Hechos, que es el nombre de Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, de lo que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Cristo se encarnó, se humilló a sí mismo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, obedeció al Padre hasta el final, pagó el precio. En la cruz Él dijo tetelestai, consumado es. Consumó la obra a la cual el Padre le había encargado. Y por haber hecho esto, resucitó al tercer día, confirmando su obra. Se levantó de entre los muertos al tercer día, y 40 días después ascendió a los cielos. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los suyos hasta el día de su regreso, que vendrá en las nubes del cielo. Todo ojo le verá. Vendrá con poder y gran gloria, y aún aquellos que lo traspasaron lo verán a Él.
ese día grandioso de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ese nombre que es sobre todo nombre. Hoy en día vivimos en una sociedad pluralista, relativista, donde el mundo enseña que hay muchos caminos para llegar a Dios. Unos escogen el paganismo, la nueva era, las religiones orientales, el yoga, el budismo. Buscan, casi todas tienen algo en común, que es la salvación por medio de las obras, que buscan ganarse la salvación, alcanzar la deificación, como creen los mormones, alcanzar el nirvana, como creen los budistas, la reencarnación, para después alcanzar, unirse al Brahma, como creen los hindús. Esa es la filosofía del mundo, los rudimentos del mundo, las religiones del mundo, que no tienen ningún valor. No tienen ningún valor. Porque solo hubo uno que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aunque el mundo no le agrade esa verdad, esa es la verdad que nosotros tenemos que proclamar. En esa verdad de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es a través de Él, que Jesucristo es el Señor, en esa verdad es la cual nosotros tenemos que estar unidos y luchar en un solo propósito, de llevar esa palabra al mundo, para que el mundo sea salvo por medio de Cristo. Y nos dice el versículo 10, terminando: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y eso va a pasar. Eso va a pasar. El día que el Señor regrese, toda rodilla se doblará ante el Señor Jesucristo. Cuando dice toda, es toda rodilla, de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se doblará. Aún sus enemigos serán puestos por estrada de sus pies. Toda rodilla se doblará. Todos los gobernantes de este mundo, enemigos de Dios, hasta el presidente de los Estados Unidos, hasta la reina de Inglaterra, el rey de España, todos tendrán que doblar sus rodillas ante el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda lengua tendrá que reconocer y confesar que Jesús es el Kyrios, el Señor. El pastor nos estaba hablando ahorita sobre los cristianos primitivos, que eran perseguidos por el Imperio Romano, también por los judíos, que buscaban que los cristianos renegaran su fe, que negaran a Cristo. Los romanos, en el tiempo neotestamentario, para ese tiempo el César era considerado una deidad. Y se decía que César era el Señor, que el César era el Kyrios. Y todo el mundo tenía que rendirle culto al emperador, confesar que César era un Dios. Tú podías practicar tu fe también. Tú podías practicar tu fe, pero tenías que reconocer que César era el Señor.
Los cristianos dijeron no. Nosotros tenemos un solo Señor, que es Cristo. Cristo es nuestro Curios. Lo confesaron con su vida y lo confirmaron con sus vidas, muriendo por causa del Evangelio. Muchos mártires murieron. Justino mártir, me viene a la mente, y otros más que murieron por causa del Evangelio. Hubo uno que no recuerdo el nombre, no sé si es Policarpio, que dijo que 80 años o 70 años le he servido, no pienso negarlo ahora. Muchos murieron por causa del Evangelio, fueron obedientes hasta la muerte, tuvieron el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, no buscaban su propio interés, no buscaron salvar sus vidas, porque ellos pudieron haber negado al Señor y escapar y huir y salvarse, salvar el pellejo, pero condenar su alma. Es verdad. Pero ellos fueron obedientes, hubo el mismo sentir que hubo, que el apóstol Pablo nos habla aquí, que tengamos ese mismo sentir, obedecer hasta la muerte, y muerte de cruz, como hubo también en Cristo Jesús. Y cuando toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Padre será glorificado. Y ese será ese gran día, cuando Él venga en las nubes del cielo, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará. Y ese es el mensaje que nos debe dar ánimo. Que nos dice ahorita, si alguna consolación en Cristo. ¿Sabes? Esa es la consolación que tiene que tener la iglesia. Que a pesar de todo lo que suceda, a pesar de la persecución, a pesar de las circunstancias, Cristo sea exaltado. Y un día toda lengua confiese que Él es el Señor. Ese es el mensaje que tenemos que compartir con el mundo. Y nada, hasta aquí mi parte, y que el Señor les bendiga.